Bienvenidos una vez más a un Hablando de. Hoy, ¿qué vamos a hablar, don Mauro? Don Víctor y audiencia, buena noche, buena tarde, buenos O buen día. días, dependiendo de donde estén. Eh, Don Víctor, ¿qué le parece si hablamos sobre los mitos y leyendas? Cosas que son verdades y otras tantas que no Otras son tan verdades. tan verdades de lo que se hablan del motociclismo y demás. Y aquí que sí tenemos bastante que hablar, ¿no? Uy, que sí que tenemos buena cantidad, buen material. Ahí estuvimos haciendo un buen listado como de las cosas que uno ve sobre todo en los chats, ¿no? Y cuando habla con los amigos y todo, Sí. que siempre se forma como La discusión, No, la y tertulia. la tertulia y las mismas preguntas de siempre. A veces Ujú. como que uno dice, diga, pero... Esto ya no había quedado desmentido en otra ocasión y vuelven y preguntan lo mismo. Exacto, sí, exacto. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. Yo sé que vamos a tocar muchas, igual otras tantas se nos van a quedar, pero después ahí por el camino las vamos revisando. Y Listo. si vemos, dependiendo de los comentarios que nos hagan, si vemos necesario, después hacemos otro complementando con lo que... Complementando con lo que nos retroalimenten. Correcto. Ujú, de acuerdo. Listo, entonces, tenemos la primera. Dice ese, a mayor cilindrada, mayor velocidad. ¿Qué opina de eso, don Mauro? Esa es una de las que más me causa gracia. Porque casi siempre cuando alguien compra una moto, casi que la primera pregunta es, ¿y cuánta es la máxima velocidad? Sí, ¿O por qué esta moto que tiene, no sé, 200 centímetros cúbicos anda menos que una 180? sí, 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 Cosas pasa por eso. constantemente. Sí, pero entonces no es tan cierto de eso de que a mayor cilindrada, mayor velocidad. Todo dependerá del tipo de moto que sea. Y bueno, y cuántos cilindros sean, para qué uso específico es la Los moto. conceptos de la moto. Ujú. Sí, de acuerdo. ¿Para qué fue diseñada? Es correcto. De hecho, yo tuve por hace mucho tiempo, cuando tenía la Bistrom, eh, con un grupo de harlistas. Yo decía, bueno, pero si son Harley deberían andar mucho más. Claro, porque estos son motos de 1200 para arriba. Sí, pero por ejemplo en la Bistrom yo andaba un poco más que ellos. ¿Qué va? Claro. Luego me di cuenta, es nuevamente el estilo de moto. Las Harley tienen un torque bestial. O sea, ahí si comparáramos torque nada más, Se lo lleva uno se con lo lleva a un uno. bicho de esos. La comodidad, o sea, andar uno en una Harley, o en Lástima que muchas. nuestras vidas no dan para tanto, pero sí. Sí, pero sí, son lo que le digo nuevamente, son conceptos totalmente diferentes. Lo mismo pasa con cuando hacemos comparaciones entre motos doble propósito, con motos de calle o sport. Sí. Pues son conceptos totalmente diferentes. Puede que ambas sean 200 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos, pero la forma en que cada uno entrega la potencia, la relación entre torque y caballos de fuerza varían mucho porque los conceptos son Y totalmente ahí yo diferentes. le añado otra, y es el tipo de motor que sea. Porque puede ser un 650 monocilíndrico, o puede ser un Correcto. 650 doble cilindro, o puede ser un 650 de 4 cilindros. Y ahí la entrega de potencia de esos tres motores, a pesar de que son 650, es totalmente diferente. Correcto. Sí, hay muchas cosas y nuevamente, por ejemplo, las Royal Enfield. Las Royal Enfield, las 650 son motos que uno dice, uy, 650, pero uno mira a nivel de especificaciones técnicas y hay motos de menos centímetros cúbicos que Con más tienen caballos. con más caballos. Pero es que son, nuevamente, Sí, y sucede mucho, porque lo primero que le preguntan a uno, pues si uno tiene una moto de alto cilindraje, sea la que sea, ya sea doble propósito, deportiva o estilo chopper, entre comillas, lo primero que preguntan, la cilindrada. Y sí, claro, ven una moto grande, un motor grande, uy, ¿cuánto de cuántos caballos, de cuántos centímetros cúbicos es ese motor? Y uno les dice, no, eso son 650, no, pues entonces eso debe andar sí, eh,
berracamente. Y no, por ejemplo, mi moto, que es una BMW 650 viejita, no da más de 160 kilómetros por hora. Igual yo no quiero andar más rápido, pero no da más de eso. ¿Sí? Y así sucede con las demás motos. Todo depende de, para mí, tres cosas. Estilo de moto, tipo de motor y la relación que tenga los dos piñones, tanto el de salida como el trasero. El trasero. Ujú. Muy cierto. Y pero nuevamente eso está muy ligado a qué vas a hacer. Velocidad tiene una relación diferente. Y no solamente en los piñones, muchas veces es frecuente que a nivel de venta nos digan el motor es el mismo motor de X moto, Sí, de pronto otro modelo sobre la misma marca. Porque Pero ahí le hago una acotación, eso es como en los carros. En los carros, hoy en día, una misma plataforma, un mismo chasis, sirve para un automóvil, para un crossover, incluso hasta, digámoslo así, una camioneta doble propósito, por decirlo así. sí, así es. Y en las motos sucede algo muy similar con lo que son los chasis y los motores. Ujú. Lo que pasa es que internamente a veces el motor, la distancia de bielas y demás varían un poquito. Sí, puede que cambie un poco. Entonces el recorrido de una moto para enduro doble propósito es diferente al recorrido de una moto sport, que es velocidad y demás. Entonces, nuevamente, eso para mí es un mito que a mayor cilindrada, mayor velocidad. Entonces no es como tan lineal esa... Sí, todo dependerá, vuelve y juega, para mí, de esos tres factores. El tipo de moto, el tipo de motor y la relación que tenga su conjunto de transmisión. ¿Sí? Exacto, así es. Y de ahí se desprende, digamos que la siguiente tema de conversación y mitos que a veces se forman entre diferentes personas que hablamos. ¿Qué es más importante? ¿Llegar rápido al destino o disfrutar el paisaje durante el viaje? Es que ahí es donde vuelve y juega porque ahí es donde aparece el que va en una deportiva, el que va en una doble propósito que sirve, como he escuchado por ahí, las doble propósitos son buenas, más bien, no son buenas para nada, pero sirven para todo. Eso lo dicen sobre todo de la Bistro. También de la no es la más rápida, no es la más cómoda, no es la que lo lleva uno más rápido, pero sirve para todo. Para todo. Para todo y para todo terreno funciona muy bien. Sí, así es. Entonces, y efectivamente, entonces, digámoslo así que nosotros compartimos con varios estilos de moteros en el grupo donde estamos, se ven de todo. Entonces, el que quiere candilear o ir más rápido, llegar de un punto A a un punto B, sin disfrutar el paisaje ni nada, sino juepucha, a lo que dé la máquina y hasta llegar primero allá al otro, al punto de destino. Sí, entonces es muy frecuente. ¿Cuánto se gastó usted de aquí a Medellín? Entonces, no, yo me gasté 8 horas. Uy, no, pero si yo me gasté 4. Sí. Entonces, pues, qué muy diferente. ¿Usted qué estilo de conducción tiene, por ejemplo? ¿Usted es de los que sí le gusta ver un paisaje, frena, para, saca la cámara, toma el momento? ¿O usted simplemente es, no, o es como un punto intermedio entre los dos? Yo veo un punto intermedio. Si veo algo interesante en el camino, puedo decir, oiga, sí, voy a parar ahí y disfrutar un momento ahí y sigo. Pero de pronto de detalle del punto A a punto B, varias paradas, de pronto no tanto. No tanto porque, y pues sí disfrutar el paisaje en el transcurso, no transito tan rápido, siempre respetando las normas de tránsito que hayan en la vía, pues uno trata en lo posible y llegar bien al punto de destino. Ese es mi estilo de conducción, yo no voy tan rápido. No, no. Cambio, sí soy de esos que paran, pucha vida, o sea, sí, cuando yo viajo solo con alguno de mis hijos, que son los que por lo general me acompañan, yo sí paro mucho. Entonces, porque yo sí soy muy dado a, muchas veces baja uno y está despejado para la vista hacia los nevados, hacia el Parque de los Nevados, parar, tomar fotos, hay veces que uno va por el camino y cascadas,
y tomarse uno la foto con la cascada. Inclusive hay lugares donde uno llega y hasta pasa uno rico, o bien sea en un charco se pega uno una bañadita, si hay termales, pegarse uno de los termales. Y la comida, yo sí soy bobo parando en lugares donde vea comida que a la vista sea agradable. Sí, claro. Entonces hay veces que uno dice, bueno, pues probemos aquí. Y así uno sabe también para futuras rodadas con compañeros o a veces le preguntan a uno, oiga, ¿en dónde ir a Que almorzar? sea la ¿Dónde ir a misma comer? ruta. Que sea la misma ruta, uno dice, ya tiene uno sus puntos precisos en donde o desayunar, o picar, almorzar, comer. Eso, en eso sí, por eso cuando viajo en grupo, digamos que prefiero irme como hacia la cola, que voy tranquilo, disfrutando. No soy tan respetuoso de la velocidad como su merced, pero trato. Los comparendos están caros. Sí, eso Yo, sí. yo le hago ahí como una pregunta adicional al tema. ¿Su merced repetiría una ruta o prefiere como ir alternando entre rutas? Porque, por ejemplo, en el caso del grupo al que pertenecemos, ay, qué berrionera que les gusta tanto ir a Villeta. Ese fue pucha. Yo creo que, no sé, de 4 salidas, 3 son a Villeta. Sí. A mí no me gustan los lugares repetidos con tanta frecuencia. Ujú. Sí me gusta repetir lugares de destino, más no la ruta de llegada al destino. Me explico. De aquí a Villeta, pues sí, está la calle 80, hay veces que uno puede coger la 13, derecho a la antigua vía, y hay otra que eso ya es cuando anda uno en moto doble propósito, mm, que si es destapada, entonces se mete uno por veredas, por inclusive un buen pedazo por la vía del tren, por donde antes pasaba el tren. Eso es lo que me gusta, con variar la forma de llegar, pero siempre ir como al mismo lugar, o cada 8 días ir al mismo lugar, no, eso sí, no, o sea, de pronto ir, va uno a los 2, 3 meses vuelve a ir, perfecto. Sí, porque es que se vuelve como monótono y harto. Exacto. ¿Pero por qué? Porque ya conozco, uno comienza a aprender tanto la vida que ya como que no encuentra uno nada Sí, nuevo como que... ir a desayunar al mismo sitio de siempre y Sí, no es como no, tampoco es mi gusto. Sí me gusta ir. Ahora, lo otro. ah, por temas de trabajo y demás, yo sé que hay muchas personas que no cuentan con más de un día o medio día, porque muchas veces lo que pasa es que eh, el domingo pues comparten mediodía, sí digamos son, que se toma su tiempo para hacer la rodada y el otro mediodía pues está con la familia. exacto, son rodadas de desestrese, corra y vuélvase a casa para estar con la familia. Exacto. A mí me gustan las rodadas largas. De pronto de uno irse a mirar en el planetario cuando hay lluvias de estrellas e irse uno al desierto de la Tatacoa. Hacer uno el camping en el desierto de la Tatacoa es lo más hermoso que puede haber. Y aprende uno muchas cosas, fuera de que está uno realmente en contacto con la naturaleza. Y totalmente desconectado. Y totalmente desconectado. El poder uno ir de pronto al río La Miel, en donde, como lo decíamos en el capítulo anterior, es uno de los lugares donde para llegar es o en moto o en un vehículo 4x4. Pero eso sí es naturaleza al 100, es el río totalmente, casi que sin explorar, una belleza que no se puede comparar. Entonces, pero para eso se necesita más de un día. A mí esos son los que me gustan. El poderse ir uno hasta a Las Gachas, en Santander, a, a Guadalupe, Santander, que es el pueblo, queda cerca del pueblo, pero ya son unos 2, 3 días de pronto que demora uno para llegar a ese punto y disfrutar realmente tanto del río, de todo lo que trae como del pueblo, las rutas,
Por ejemplo, uno de las gachas puede perfectamente ir a la... Ay, se me fue el nombre. A los caballeros se llama eso, que ese es un salto muy hermoso. Pero solamente se puede hacer cuando uno tiene suficiente tiempo para poder ir, conocer y devolverse con toda tranquilidad. Bueno, don Mauro, pues hay otra cosa que se habla mucho y pasa mucho y frecuentemente, porque hay personas que tienen moto, aprenden a manejar en la ciudad y no salen hasta que de pronto se les presenta un viaje de disfrute con un grupo motero o de pronto que vayan a visitar a alguien a otra ciudad. Y aquí es donde viene nuestra siguiente mito, leyenda o verdad. El que sabe manejar en ciudad sabe manejar en carretera nacional o en vías Intermunicipales y demás. intermunicipales o interdepartamentales. Yo digo que no. Uno por desgracia piensa que porque ya está manejando, como yo digo, echando la moto para adelante, ya puede andar en cualquier lugar y creo que no. Es muy diferente manejar en una ciudad en donde la velocidad, por más de que sea, sigue siendo restringida, donde las curvas que se toman, pues por lo general están, digámoslo así, entre comillas, bien, o por lo menos están bien demarcadas, mientras que en las vías intermunicipales hay otros factores totalmente diferentes. La sensación de manejar en una carrera interdepartamental o intermunicipal es diferente. Entonces muchas veces he visto más de un caso en donde se han presentado accidentes porque pasan muy cerca las mulas. Sí. Y no saben qué es el efecto Venturi, por ejemplo, la succión que genera un vehículo y se genera una colisión, que no pasa de la misma forma en una vía dentro de la ciudad por las mismas velocidades que se alcanza, que son más reducidas y demás. Sí. Las curvas es muy diferente, se me hace que también han dado entre ciudades y también lejitos, pues es muy diferente, ya usted tiene que aprender a tumbar la moto de una forma, ¿cierto? Tener algo de experiencia. Exacto, el hecho de que usted la esté tomando muy cerca a la línea divisora, ¿cierto? Cuando es una vía de doble carril, Correcto. o doble sentido más de bien, doble perdón. sentido, exacto. Es muy diferente, porque la moto puede estar dentro de la línea, pero su Pero cuerpo... uno ya está por fuera. Exacto. Viene un camión y hasta ahí se llamaba el amigo. Y lo mismo pasa con los carros. Muchas veces yo he visto carros que listos, cogen las curvas y no sé si es yo creo que es por desconocimiento realmente, que son vías de alto flujo de tráfico pesado y el camión por naturaleza tiende a abrirse. Sí. Uno en esas vías por lo general lo que hace es que se abre uno un poco más, previendo de que si viene un vehículo de este porte, pues uno tiene posibilidad de, digamos que irse un poco más hacia la berma para que el vehículo pesado pueda transitarse sin problemas. Entonces, ese tipo de cositas solo se ven en ese tipo de carreteras. Sí. Y manejando en carretera. Es que bueno, también está la persona que sale por primera vez o no tan frecuentemente a carretera y puede cometer estos errores. Está la otra persona que lleva al límite su motocicleta, que por lo general son deportivas, y también o sea, están tan metidos en el rollo de que deben llegar rápido a su punto de destino que se les olvida. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí donde como que el famoso no, yo digo que es muy real, esto sí es muy real, el uno manejar más o menos al 70% de su capacidad. Hay veces que nos dejamos picar por el otro. Entonces, como él va rápido y de pronto tiene el mismo tipo de moto, hasta una moto inferior a la mía, yo no me voy a dejar. Claro. Y le dan una soquilla, yo creo que están al límite, y cuando pasa un imprevisto, no tienen con qué reaccionar. Entonces, entramos también en eso, o sea, uno manejar al 70% para mí es muy cierto,
Uno no debe llegar o estar manejando siempre al límite. O, me acuerdo que había un amigo que siempre decía que uno tenía que frenar lo más cercano a la curva para tomarle y poder salir más rápido. Sí, porque, o bueno, en mi caso, o sea, siendo específico como yo manejo, si yo no conozco la vía, ni al 70, yo creería que al 50 y eso, porque pues no conozco la vía. Entonces me puedo encontrar un hueco y no tener la misma pericia de reaccionar a esquivar el hueco. eh, o en carreteras nacionales se ve mucho cruce de animales, cruce de personas, imprudencias de toda índole, de todo actor vial, que son más complejas de manejar porque uno va rápido. No solamente eso, Víctor, usted me hizo acordar de un paseo que hicimos en un club de moto. Fuimos a la Dorada Caldas. Y tan pronto llegamos, lo primero que yo les dije a todo el mundo, les, por favor, tengan cuidado. Dos consideraciones importantes. Primero, por más de que sea tierra caliente, no anden en chanclas, siempre con los botines de seguridad. Segundo, como estamos cerca a un río, la vía, aunque es dentro de la ciudad, tiene mucha arenilla. Y la arenilla hace que sea más fácil el resbalar. Sin mentirles, salimos a dar la primera vuelta al pueblo y como a la segunda vuelta, el primer caído. En chancletas y andando un poco rápido y tratando de tumbar la moto. Pues a ver, ya se les había dicho, digamos que yo ya conozco el terreno, el sector, y por eso fui claro, tengan cuidado con estos dos puntos. Y fue lo primero que hicieron. Entonces de una vez ya, una pareja que ahí sí, y de pronto ahí vamos tocando el siguiente mito. Pero ahí sí, con ese golpe aprendieron. Y aprendieron lo que usted dice, que es muy importante. Cuando uno no conoce la vía, la carretera, la zona, hay que andar uno con mayor precaución. Porque uno no sabe comportamiento, los animales. O sea, es que uno dice, bueno, está dentro de una ciudad. Pero el hecho de esa arenilla en esas tierras calientes, cerca a ríos, es peligroso, es un veneno. Sí, y por lo general la moto de uno no tiene control de tracción o cosas así por el estilo que le eviten una caída. Aunque lo que le diga, ya en esos terrenos, por más tracción que haya, le puede ayudar, pero Le puede evitar el susto, pero... Pero dependiendo de su conducción, hay veces que no hay. Y de ahí viene el siguiente mito. ¿Usted cree que se aprende a base de caídas? ¿Le soy franco? Yo aprendí una. Yo aprendí una. La primera y única caída que he tenido, o bueno, he tenido dos caídas, pero una es muy... Bueno, sí, también aprendí. Digamos, son dos caídas. Y en dos caídas he aprendido dos cosas diferentes. La primera es... Estaba yo con una moto pequeña, una NKD, para ser más específico, y había ido con mi esposa a comprar un perrito por allá a Machetá. Y la moto se colgó. Y claro, del pánico, pues yo estaba subiendo pendiente y la pendiente era con gravilla. Pues del pánico, como iba tan suave, pues claro, no llevaba el pie en el freno trasero y tenía la mano directico en el freno delantero. Pues ¿qué pasó? Pues como se me fue hacia atrás la moto, de una vez clavé el freno delantero, de una vez se me bloqueó la dirección y para el piso. Al suelo. Al piso. Esa fue una. Y la otra, estaba yo sin tensionar la cadena de la moto. Estaba saliendo de la casa, menos mal fue saliendo de la casa. Y se salió la... se salió la cadena, salí de la casa, tenía una Duke 200, salía de la casa, se salió la cadena, de una vez me bloqueó la llanta para el suelo. Claro. Para el suelo. Y yo, ¿pero qué me botó? Pues claro, cuando veo pues, la cadena suelta. ¿Y por qué? Por no hacer el mantenimiento correspondiente a la moto. Nada que hacer. Yo ya sabía que la cadena estaba suelta.
y Bueno, está postergando, toca ir al mecánico a que tensione la cadena. pero mire que usted acaba de decir un tema muy importante. Usted sabía que tenía que hacerlo Sí, y sí. digamos que por pereza, por darle como un tiempito más de vida, o sí, a veces es como que uno no se deja alcanzar por el día a día. Pero hubiese sido muy fácil el Evitarlo. evitarlo. Y lo mismo pienso, yo digo que uno con las caídas no necesariamente. Y yo he visto personas que se caen una y otra vez y Y no se siguen cayendo. aprenden. Y no aprenden porque se caen casi que por las mismas razones. Yo Eh, considero, no sé, de mi punto de vista, yo sí soy muy dado a capacitarse. Si uno va a hacer algo, si usted va a programar, usted aprende el lenguaje de programación para hacerlo. Si usted quiere salvar vidas, aprende medicina, enfermería para poder salvar vidas. Pero una moto a veces dice, yo le sé echar para adelante y ya con eso es suficiente. Yo digo que no, hay que aprender. Si usted va a hacer motovelocidad, hay cursos de motovelocidad para uno ir, capacitarse, que le enseñen muchas cosas. y es que hasta rodando en el autódromo sin capacitación, de pronto puede ir aprendiendo cosas en un entorno controlado, aunque es posible que termine mal, ¿sí? Pero al menos está en un entorno controlado. Exacto. Si usted de pronto ya hizo motovelocidad o de pronto no le gusta la motovelocidad, sino que le gusta el campo traviesa, hay lugares y hay cursos para aprender a hacer eso. Mi recomendación siempre es hagan todos los cursos que puedan. Y no es porque hago un curso y ya con ese fue suficiente. No, hay que capacitarse, después del tiempo hay que volver a recordar, o sea, uno no puede dejar de estar haciendo entrenamientos, de estar volviendo a tomar conocimientos, nuevas técnicas y demás que van saliendo. Y yo creería que también está el tema de confianza. Una vez la persona que a mí me dio la primer moto, que me vendió la moto, dijo, oiga, coja esta moto y pruébela. Y si a usted le gusta, ¿qué? ¿Se lo tiene pase? Sí, yo tengo pase. ¿Y cuánto lleva manejando? No, no llevo manejando nada. Bueno, entonces, cójala, pero una cosa, no se confíe. No se confíe. Sí, Si usted se empieza a confiar en la moto, usted la embarra. Usted la embarra porque confía tanto que se le olvida todo lo que estamos hablando y resulta en una caída. sí. Hay alguien, no me acuerdo ahorita quién me lo dijo en su momento, pero me dijo que nunca hay que perderle el respeto a la moto y a la velocidad. Entonces uno siempre tiene que estar en eso. O sea, sí, tenerse confianza, todo, pero igual hay que saber sus límites, o sea, los límites propios, no los límites De la máquina. de la máquina, que la máquina puede dar. Todo lo que quiera, pero, y puede frenar todo lo que quiera, pero si no sabe frenar, o en mi caso, yo, digamos, en situaciones de emergencia, el que me ha ayudado es el ABS. Sí. Porque si no hubiese sido por el ABS, ya me hubiese quedado varias veces, porque de pronto uno coloquialmente se paniquea Sí. y bloquea. Y afortunadamente el ABS me ha salvado más de un bloqueo de llanta. Exacto, entonces yo considero que digamos que no es totalmente falso ni totalmente cierto. O sea, si uno... Sí se puede aprender, pero no debería ser así. Exacto. No debería ser así. Y más que, digamos, en mi caso, en la segunda caída, yo ya estaba advertido. O sea, había advertido a mí mismo, oiga, toca tensionar la cadena. Y, oh sorpresa, que no. Y yo he visto gente andando en las calles con esas cadenas que hacen así. 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 Sí, eso es cierto. Y esa gente, porque no se cae, yo sí me caí. Sí, yo creo que... Y suele suceder. No, y usted me hizo acordar de no sé si es un refrán, un dicho que dice que uno en el mundo de las motos siempre arranca con dos vasos, uno lleno de buena suerte y otro lleno de experiencias. Y que el objetivo es llenar el de la experiencia antes de que se acabe el de la buena suerte. Y yo creo que esa gente todavía está en ese pedazo. Y cambiando de tema, don Mauro, hay otra cosa
que, que también pasa en los carros y es, ¿será que una moto de 10 años o más puede ser mejor que una moto de hoy en día? Uy, es un tema bastante interesante. Digo que depende de marca, modelo. Porque uno ve en el mercado que salen unas motos que, uy, Dios mío, en menos de un año ya están vueltas. Y entonces sí, hay motos que de 10 años pueden ser mejores que las que están ahorita, pero eso depende, ¿cierto? Hay muchos factores. Y yo digo que el principal factor es el mantenimiento que se le hagan a los vehículos en general. Como usted lo dice, también pasa con los carros. Si usted le hace un buen mantenimiento, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, de gasolina, si es que lo necesitan, usted va a tener un vehículo por toda la vida. Que necesita algún repuesto, no escatimen en meterle a veces repuestos de segunda que muchas veces uno ni sabe la procedencia, sino bueno, si usted no tiene el dinero suficiente para comprar uno de marca, de la misma marca de su motocicleta, su vehículo, hay lo que se llaman repuestos OEM, que son muy buenos, mucho más económicos y que igual pues le van a mantener la vida de su vehículo por mucho tiempo. Sí, yo lo vería desde otro punto de vista. Yo tengo una moto de 20 años, ¿sí? Pero esa moto de 20 años con lo que me costó, si voy a comprar una moto nueva, sería de menos cilindrada, seguramente sin ABS, seguramente sin las prestaciones técnicas que me ofrece la moto de 20 años. Entonces, yo lo vería desde ese punto de vista. Lamentablemente en mi caso, esa moto no estaba en buenas condiciones mecánicas, fue lo que decía su merced ahorita. Fue mal cuidada, tuvo malos dueños, porque sí. Porque no consiguieron el repuesto que era, porque no le hicieron los mantenimientos preventivos que había que hacerle, pero en general, desde mi punto de vista, puede que de pronto una moto de marca premium o con prestaciones más altas y que digamos, no sé, para dar un ejemplo, una Duke 200 puede costar en el momento 14 millones de pesos y de pronto yo puedo con esos 14 millones de pesos conseguirme un segundazo bueno, de pronto con mejores prestaciones y pues que tocaría hacerle un muy buen peritaje para saber en qué estado mecánico está. Tienes razón, David. Eso es una lotería, realmente. No, y no solamente desde ese punto de vista, ya es algo muy personal. Usted conoció a la Peque, a mi Bistrom 650 ABS. Y tuve el gusto de andar en ella. y lo peor del caso es que ese gusto se pasó y yo, en vez de tener una Naked que siempre había querido, resulté andando en una berraca doble propósito. Más pesada y todo, pero a la hora del té, si yo no hubiese probado esa Bistrom, yo no hubiese cambiado de moto. Por ejemplo, pero el punto es de que a mí me duele todavía haberla vendido, haber hecho el cambio, haber hecho el upgrade a una moto de mayor cilindrada, más nueva y todo, porque esa moto para mí era perfecta. Perfecta en el sentido en que fui su primer dueño. Nunca le faltó mantenimiento, o sea, todos sus mantenimientos fueron según la indicación del manual de propietario. Nunca falló, o sea, el único problema que tuvo fue un tema eléctrico, que de un momento a otro el pito quedó directo. Cambiaron por debajo del tanque de gasolina, le cambiaron una línea eléctrica y eso fue todo. Todo lo demás fueron lo normal: cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, cambio de las llantas, lo normal que se le hace a un vehículo.
Y yo sé que el que la tenga ahora debe estar gozándola porque esa moto estaba enterita. Pues yo que le entregué a este señor estaba muy contento de tener esa moto. Sí, y ya era una moto de 5 años, 7, 6 años más o Con 6 menos, años tenía ya la moto. pero estaba enterita. Y yo sé que hay motos y muy buenas, de la misma marca. El problema es que ya, pues con las condiciones actuales, ya no puedo conseguirla. Entonces una vez es como que dice, pucha vida. Y una nueva, como usted lo dice, ya me toca una más económica, posiblemente no de las mismas características y, por llamarlo de alguna forma, igual de fina, pero bueno, las condiciones son así. Lo que estoy buscando ahorita es eso, o sea, una moto que en un año, en 2 años, todavía siga funcionando igual de bien que una moto de estas tanques de guerra que son la Bistron 650, la misma BMW, la G650 GS, la Yamaha tiene también, ahorita se me fue una, La Teneré. la Teneré, sí señor. Hay muchas de esas que son unos tanques de guerra que, pucha vida, pasan los tiempos. Sí, Yo haría de pronto una acotación con respecto a la BMW. Barra la representación y que los repuestos puedan que no sean tan costosos, pero toca esperar 40 días o más para tener el repuesto acá. Es lo único que yo le haría como, como lo malo, digamos que fuese el punto negativo que tendría. Una 650 GS. Lamentablemente, pues como ya es una moto que salió en el mercado, es una moto que llegó hasta el 2016, de fabricación mixta, porque hubo un tiempo que el motor fue austriaco, ahorita, bueno, hasta el 2016 los motores fueron chinos, entonces eso cambia un poquito el tema de repuestos contra la que salió en el 2002, que es la que yo tengo, con la última que salió en el 2016. Pero en su generalidad, pues la moto desde que esté al día en sus cosas, esa moto no lo deja uno tirado, si está al día. Exacto, y son motos que lo llevan a uno a donde uno quiera, al lugar de Colombia, del mundo que uno desee. Entonces, y lo otro, son motos que a pesar de que pasen mucho tiempo, ya cuando se comienzan a volver clásicos, su valor otra vez comienza a subir. Y no solamente precio sentimental, sino también económico. Bueno, también hay que, de pronto, en la situación económica que estamos actualmente, en el momento que se graba este podcast, yo quedé impresionado. Yo esa moto la logré negociar en 13 millones, de pronto la puedo conseguir un poquito más barata, no sabía cómo estaba internamente, por eso es que ahora estudio mecánica, porque puedo saber realmente el estado de una moto. Lamentablemente en ese momento no lo tenía, y me di cuenta que ahora la moto, esa misma, si yo la quisiera vender, vale 3 o 4 millones de pesos más. Y yo, pucha, ¿será que sí? Y sí, o sea, sí. Pues, yo personalmente no los pagaría, pero... No, pero tiene su nicho de mercado. Hay gente que gusta, les fascina ese tipo de motos antiguas, que estén bien conservadas, que estén en pleno funcionamiento, porque es que ya se convierten en reliquias, realmente en parte de la historia y de la evolución de las marcas, de las mismas motos. Y ahí es donde viene lo que estábamos hablando. Esa moto, a pesar de que es 2002, tiene un sistema de inyección, no el más moderno, pero tiene sistema de inyección. Tiene un ABS, no el más moderno, pero tiene ABS. Tiene puños calefactables. ¿Qué moto hoy en día, de 15 millones de pesos, trae puños calefactables? Exacto. No. ¿Qué más tiene así como raro? El diseño.
si su merced me lo pregunta, en lo que yo he estado estudiando, la gran mayoría de motos, por ejemplo, su entrada de aire hacia el motor, por lo general están en la parte, en el costado posterior del asiento, y pues de ahí puede tener pues un aire limpio, pero no tan adecuado. Esta moto, estudiándola por dentro, tiene el acceso de aire directamente En el carenaje frontal. en el carenaje frontal, casi debajo de la luz principal. Entonces, pucha, para ser una moto de 20 años, ¿qué cosas, o sea, qué innovaciones tiene? Y donde yo defendería, yo solo he estrenado una vez en la vida, que ha sido la Duke. El resto todo lo he comprado usado. Y digo yo, pues de pronto, como dicen coloquialmente, sobrado de rico, entre comillas, pero sí se ve, o sea, sí se ven las, digamos, lo que uno podría ganar si uno compra una moto de ese estilo, de pronto, por Sí. llamarlo así, premium o de pronto un poco más costosa, porque pues la vista no es que deje de ser premium, no. Hay una cosa que usted me decía antes, digamos, de ese tipo de motos. Honda y Suzuki usted va a encontrar repuestos donde sea. Y por experiencia propia lo confirmo. Entonces, cosa que no sucede con mi moto. Sí. Y no solamente con la viejita. Ahorita la gente que tiene los reemplazos, que son la 750, la 850, la 900, que son motos tecnológicamente de unas cualidades impresionantes, pero fallan como un berraco. Entonces, ¿por qué? Porque o no están los repuestos, o dependen tanto de muchos sensores La que parte electrónica la parte ya electrónica ya es es... muy, muy compleja y deja de ser para lo que está concebida. Una moto doble propósito que, pues para mí, una moto doble propósito es que me lleve de un punto A a un punto B sin importar si estoy andando por terreno destapado, en un Correcto. sitio totalmente alejado de un taller BMW, por ejemplo, Ujú. cosa que no pasa con una Suzuki o Sí, con una Honda. una Honda. Inclusive hay otras, digamos que en el mercado Royal Enfield, digamos que con su Himalayan ha tenido tanto éxito por eso. Una mecánica muy sencilla, en donde cualquier mecánico de Paz o de ciudad pequeña Podría meterle la le mano. puede meter la mano. Que muchas veces, y lo digo también por experiencia propia, con la Africa Twin, uno no podía soltarle a cualquiera, venga, revísemele, porque es que todo es No. con el computador, con el OBD, y tiene que ser el conector específico, con el software adecuado, porque si no, ¿Bloquea? bloquea, se desconfigura todo y usted queda Varado, peor, peor de varado. peor de varado. Entonces ya se vuelve uno tan dependiente de la tecnología que posee la moto que ya uno no puede hacerle nada. No es como, sí, como efectivamente, digamos que la ventaja de una de carburador que, bájale el chicle, sóbrelo, límpielo, si es un mugrecito. Pero veía otro programa y decían cómo, digamos, ese tipo de cosas, ese tipo de personas especialistas para bajar un carburador, por ejemplo, que es algo muy sencillo. Sí, O sea, uno hoy en día, al menos en el técnico que estoy haciendo, pues obviamente nos enseñan a bajar el carburador, el a hacer carburador y todo el todo. mantenimiento correspondiente. Sí, Pero yo decía, porque he escuchado, venga, pero para sincronizar los carburadores de una moto de 4 cilindros, y yo, pero no puede ser tan complejo. Pues sí, la gente no tiene el conocimiento para hacerlo. Hoy en día, exacto. antes sí, porque se han ido acabando ese tipo de profesional, y el profesional de ahora, pues sabes, inyección electrónica, que es lo que manda hoy Sí, la claro. parada. Conecta el computador, dele un par de comandos y muchas veces ya ella misma resuelve el problema. Pero lo que usted dice es muy cierto. Esos motores de 6 pistones, perdón, 3 pistones, 3 carburadores, pues Más complejo. es más complejo. Y lo que usted dice, o sea, aunque
no deja de tener su ciencia el configurarlos para que los tres funcionen de forma armónica. Se puede poner a andar la moto de Sí, forma más sencillo. sencilla. Sí, O sencillo. sea, si de pronto un inyector se le tapa y usted no tiene de pronto algo con que Limpiarlo, o sea, y saber sacarlo y ultrasonido, todo, lo que sea. quedó ahí. Mm. Cambio usted el carburador, listo, le falló uno. Sople, lo máximo que le puede suceder es que uno de los tres carburadores esté fuera de sincronismo, pero la moto le anda. Mm. La moto le va a seguir andando. Sí, es más sencillo. La electrónica, Entonces, una moto de esas, que ya no estamos hablando de motos de 20 años, estamos hablando de motos de 30 años para exacto. atrás, pero es una moto que usted podría... Y siguen andando y siguen dando palo y siguen gustando, que es lo importante. Y de hecho, tengo muchos amigos que todavía tienen esas conversaciones de... yo soy amante a la bistro, ya me declaro amante a la bistro, pero siempre está el mismo tema. Entonces, que es que son más bonitas la clásica, no, es que son más bonitas el ABS o ahorita la última generación, que ya no tiene los dos ojitos a los lados, sino una encima de la otra. Pues si usted me lo pregunta, yo me sentí muy cómodo, salvo el peso. Y pues no estaba acostumbrado en la de su merced. Pero viendo la que le sigue, claro, es más bonita, se ve, y se ve, puede que no, pero se ve más ligera de peso, porque la de su merced sí, moto tan pesada. No, y no solamente la moto, sino la cantidad de accesorios que yo le tenía. Entonces, todas las protecciones del mundo estaba protegida. Van 20 kilos más de peso. Sí, exacto. Y por eso muchas veces yo lo prestaba a compañeras que inclusive sé que en más de una oportunidad se caía, por eso estaba como tan tranquilo de que si se caía la moto, no era sino a levantar y ya, ¿por qué? Y bueno, y vaya, levántela. Vaya, levántela. Pero volvemos al mismo tema. Esas motos antiguas siguen dando batalla. Yo digo que en muchos casos son mejores que las que salen hoy en día. Porque pues, lamentablemente no hay que tapar con un dedo el sol, y es que pues hoy en día pues mucho de la manufactura de motores, de motocicletas, está en manos de China, y pues como todo lo chino. China y la India, ¿no? Y la India. Hay calidades de calidades. Puede ser... lo que pasa, vuelvo y juega el tema de BMW. BMW uno creería, no, es que todo eso es alemán. Pues no, el motor es chino. Es chino, y hasta los cilindrajes 900. Ya para allá, cuando el motor es Boxer, ahí sí ya uno podría decir que es alemán esa moto, pero... Las partes mecánicas, inclusive, porque inclusive las partes electrónicas, creería que siguen siendo chinas. Entonces, hay un tema... de lo que usted dice, de calidades, pues. Y de hecho uno lo ve, o sea, uno a veces, yo al principio cuando entraba a esas plataformas AliExpress, Alibaba y todo eso, a veces uno encontraba o encuentra memoria de $2 y la misma memoria a veces la ve uno de $4, $5, $10 y uno dice, bueno, pero ¿qué sucede ahí? Sí, no, y uno en las fotos las ve iguales, uno dice, pues, ¿qué diferencia hay? Pero cuando uno las compra y ya las revisa, y a mí me pasó, compré una memoria USB de 64 GB y me duró 2 días, 3 colocadas en el computador y hasta luego. Ya hasta luego. Entonces, así como hay diferencia en la parte electrónica tan sencilla como una USB de un computador, así mismo pasa en el motociclismo que tenemos hoy en día. Exacto, yo creo que es muy diferente un elemento electrónico para una BMW hecha en la China que de pronto para una Auteco que sigue siendo de la China, pero pues de un costo muy inferior. Sí, y volvemos por ejemplo al caso de Royal Enfield, por ejemplo, la Himalayan que está saliendo ahorita con inyección electrónica. Es una inyección muy básica. Yo cuando llegué al dealer o al almacén a preguntar con mi hermano, porque mi hermano adquirió una, y cuando le dice el señor a mi hermano, no, mire, aquí tiene el choque para cuando esté frío. Yo, ¿cómo así?
No se supone que es una moto con inyección electrónica porque tiene choque. Oh sorpresa, es porque es una inyección electrónica barata, Sí. ¿sí? Barata, pero pues bueno, cumple su función. Y de pronto puede ser más sencilla de reparar. Es lo mismo que pasa en la mía. En la mía Sí. el control de ralentí lo hace una válvula específica que ya no se fabrica, ya eso es anticuada, pero pasa lo mismo que el tema del choque. Si usted no le hace mantenimiento, dame para que lleve. La Sí, moto claro. empieza a fallar en su ralentí y no debería ser así, pero es un sistema anticuado. O sea, funciona, es electrónico y todo, pero es anticuado. Ujú. Sí, Pero funciona. Exacto. Y es barato. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cambiando de tercio, don Víctor, ¿usted qué cree? ¿Con frenos ABS puedo entrar más rápido en las curvas? Pues, don Mauro, depende. Depende porque depende de qué ABS traiga la moto. Si estamos hablando De acuerdo. de una moto reciente y estamos ya hablando de marcas premium, que es lo que traen realmente un sistema de ABS en curva, podría ser. Podría De ser. acuerdo. Pues entonces hagamos la pregunta ABS, la normalita. El ABS, Ajá. digamos que lineal. No nos metamos en el ABS de curva porque ya estamos hablando de lo que usted Otras dice. cosas, sí. Motos ya de alto cilindraje, Ajá. motos con inclusive con cierta tecnología. Sí, Estamos hablando correcto. casi que top get de gama de cada una de las marcas. Correcto, sí, señor. Entonces digamos que listo. ABS normalito. No, no. Puede que le ayude, pero no. De acuerdo. No, ¿qué va a pasar con una ABS normal? La ABS normal le va a evitar que se le bloquee la llanta, pero no le va a ayudar para entrar en curva. Si uno no entra en curva correctamente a la velocidad que debe ser, En el ángulo adecuado. previendo la curva, Exacto. previendo cualquier peligro en la curva, no, lo más probable es que si va sobrepasando los límites de lo que de esos ítems que hemos dado, seguramente se va a caer. De acuerdo. Inclusive yo diría hasta que llegue el punto de que puede frenar hasta la velocidad adecuada. Sí. Pero si lo que hablamos, si le toma la curva muy abierta, muy cerrada, por más ABS, Que o haya, sea, no. seguramente El ABS le se ayuda va a a quedar. perdonar algunos errores. Sí, Pero en la curva, digamos que tuve de los dos tipos de moto, tanto los de con asistencia en curva, ujú, como con el ABS normalito. ujú. Igual uno en la curva, ella hace su gestión, pero pues no es lo mismo. Cuando usted se coge la curva con un trazado erróneo, no hay poder humano. Va para el piso. O va para el piso o sale uno de la carretera, una de dos. Bueno, que a la hora del test es igual, va al piso. Sí, sea adentro de la carretera o fuera de la carretera, pero uno de esos casos, que hay veces Sí, sí, que sí. coge y sigue derecho, o la coge tanto que al último termina por fuera. En su experiencia, ¿ha tenido sustos con el ABS? ¿En curva? Sí, inclusive en recta. Le digo, pues, cuando uno no está acostumbrado al ABS, el golpeteo que Sí, produce sí, sí. cuando se activa, la primera vez, yo lo confieso, a mí me dio susto porque pensé que era un problema de la moto. Porque si sienta uno, bien sea en el pie, bien sea en la mano, como de que Como si hubiese cogido algo el disco y le Exacto, empezara tal a cual. rebotar. Entonces, sí. Y en curva, dos veces, puedo decirlo. Una vez en camino a Honda entre Villeta y Guaduas, subiendo hacia el alto, al alto del Trigo. Primero porque no hacía mucho había llovido. Ujú. Y segundo que en una curva, al parecer, algún vehículo había echado algo de aceite. Ah, ya De aceite. aceite. Entonces la moto me alcanzó a hacer un extraño y por más ABS No hubo forma. no hubo forma. O sea, ahí sí la recomendación de póngala más recta y acelera fue lo único que me ayudó. Pero si no hubiese tenido esa experiencia, De seguro, uh, probablemente se hubiese caído. para el suelo hubiese ido. Esa fue una vez. Y la otra vez sí fue con gravilla.
camino a la Tatacoa, no por la pavimentada, sino por la destapada, por Sí, donde pasa uno, ¿cómo se llama eso? El ferrocarril, el túnel del ferrocarril, y luego hay un puente sobre un río, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, pasa uno y ve uno y el Magdalena también. Mm, y ahí sí que peor, el ABS, y esa vez sí, no, o sea, no alcancé a que la moto cayera, pero sí me tocó hacer, guerrero. sí, que ralía un poquito y pues, o sea, hacerle fuerza para sostenerla. Pero sí, o sea, la ABS lo ayuda a uno mucho, Pero, pero no es que le salve a uno todo. O sea, ajá, no es, siempre está la pericia, siempre está el entrenamiento que hemos hablado, lo que ya hemos hablado en temas anteriores. listo. Entonces, seguimos con otro tema. Y el tema es, si quieres más potencia, utiliza gasolina de 98 octanos. No más. ¿Será que sí? Si uno utiliza gasolina extra. Depende del tipo de moto. O sea, inclusive del tipo de moto no, de la compresión que tenga la Ujú. moto. O sea, no estamos hablando de gasolina, ya estamos hablando de las especificaciones del motor. Exacto. Si es un motor que es con una compresión inferior, si no estoy mal, a 11, sí, a 11 a 1, Ujú, que es gasolina corriente, por más de que usted le eche extra, no va a suceder nada. ujú, Inclusive desde el punto de vista personal. Puede que sea contraproducente para el motor. correcto. Pues porque es, no sé, pues es mayor eso cómo se llamaría, la explosión que se genera con la mezcla por un lado. Yo considero que en la extra hay unos aditamentos que ayudan también a proteger un poco el motor. Ajá. Y cuando el motor no está diseñado para eso, comienza a sufrir. Especialmente la parte de posiblemente anillos o esos o-ring que hay por ahí, esa parte de, de caucho que hay en los escapes, puede llegar a afectar. Esa es mi apreciación, Ujú. no desde el punto de vista técnico, pero es como es mi apreciación. Pues digámoslo así que desde el punto de vista técnico, bueno, si pongámoslo en los dos casos, en los casos que una moto necesita gasolina corriente y una moto que viene por su compresión en el motor viene para utilizar gasolina extra. De acuerdo. Y hay otro caso que se nos presenta acá en Colombia y es el tema de las diferentes altitudes donde podemos estar andando en moto. Nuestra Entonces, topología es... como es tan diversa, pues hmm, digamos que se puede prestar para, para usar tanto corriente como extra en motores de compresión alta. ujú. Precisamente por la altitud, pero no sería tan necesario utilizar gasolina extra si estamos en una ciudad como Bogotá. Se podría utilizar gasolina corriente de una moto de compresión alta, pero ya cuando bajamos a una ciudad con pues, costeras o de baja altitud como no sé, digamos Neiva o ciudades por el estilo, si la persona que tiene una moto de alta compresión debe usar gasolina extra. ¿Sí? Es que sí, muy lejos. Cuando uno llega, por ejemplo, cuando uno coge aquí la vía al sol, llega uno a Villeta, ya uno siente. Inclusive si uno se percata, uno alcanza a escuchar lo que le llaman el cascabeleo. Sí, La predetonación de la mezcla cuando correcto. utiliza uno gasolina corriente Corriente en un en una motor moto. que necesita gasolina extra. Sí, inclusive en Honda, cuando tuve la África, me decían, así sea Bogotá, utilice extra. Le hice como esa pregunta, bueno, pero por la altura y todo lo demás. Entonces, pues ellos decían que igual era por mejorar la vida del motor. ¿Mm? Aunque estoy de acuerdo, creo que ya cuando la presión es muy baja en ciudades de gran altura, que las hay muchas en Colombia, eh, como que es más el gasto que lo que uno llega a cuidar o a...
Sí, porque es que digámoslo así, que ahí hay un mito, y el mito, por ejemplo, que lo he escuchado mucho, y es el tema de que, no sé, la gasolina corriente venga más sucia, o No, no, eso no es así, es simplemente el tema del octanaje de qué tanto o va a aguantar el combustible antes de que detone al momento de yo comprimirlo. ahí hay ¿Sí? un tema muy interesante y el tema de la gasolina sucia, eso no depende de que sea extra o corriente, No eso se depende depende de la estación de servicio. cómo está almacenada. Exacto. Mm, Muchas estaciones de servicio tienen muy baja rotación, entonces la gasolina puede durar X mucho tiempo cantidad al de tiempo. tiempo. Y resulta que de pronto no la llegan al tope los tanques de reserva y en la medida en que van dejando espacio, pues ese espacio vacío se comienza a deteriorar, se comienza a oxidar. Sí, sí, sí. Y eso es lo que genera el mugre en la gasolina. O sea, no depende de la gasolina per se, sino de la estación de esa gasolina, la cantidad eh, de flujo que tenga y el Sí, mantenimiento también que le tengan a estos tanques de reserva. sí, ese es uno de los mitos. Otro de los mitos con relación al combustible, que era lo que estamos hablando, en ninguno de los dos casos va a haber mayor potencia, ¿sí? Ni en el caso de la moto de alto cilindraje con alta compresión, ni en la moto de baja cilindraje con baja compresión. Al yo colocarle extra, pues con lo que decía su merced es contraproducente en el caso de la moto de bajo cilindraje con baja compresión, y además le coloco gasolina extra, podría yo generarle un desgasto al motor sin ninguna necesidad. Sin Ujú. ninguna necesidad, ahí sí uno debe seguir lo que dice el fabricante con relación al combustible que debe llevar la motocicleta. Ahora bien, el motor de alto cilindraje con alta compresión, pues básicamente lo que hemos dicho, está el tema de la altitud, y pues aquí en Bogotá, o al menos yo me he dado cuenta en mi moto, que también tiene una compresión alta, está a 11 a 1, no cascabelea con gasolina corriente. Eso también dependerá del tipo de moto. Eso le iba a decir porque le iba a decir que no estaba tan de acuerdo cuando son motos de alto cilindrado o de alta compresión con gasolina corriente. A mí me ha pasado con las dos, tanto con la África como con la Bistro, Sí, pero lo he sentido más en la Bistro. El cascabeleo y de todas formas sí alcanza a perder fuerza, por lo mismo de que como hay una predetonación, ya se se siente alcanza. que no alcanza a Exacto. dar todo lo que podría dar. Exacto, cuando le echa a uno la gasolina extra en tierra caliente, primero se siente, o sea, lo siente uno realmente manejando cómo la moto tiene un mejor performance, como que coge más brío y demás. Y no se siente ese cascabeleo, que a la hora del té el cascabeleo también es contraproducente para el motor, Claro, para los claro. anillos, para... Digamos que ahí se podría estar dañando el ajuste de válvulas por el Correcto, ujú, cascabeleo. sí, Puede generar un desgaste en los O-rings de las mismas válvulas o de las correcto. guías de las válvulas. Puede generar carbonilla en la cámara de combustión, que eso también es Exacto. fatal para el tema de compresión, porque esa carbonilla se va acumulando en las válvulas y le va quitando el ajuste exacto o correcto o del sello de las válvulas, Es ¿sí? correcto. Ujú. Entonces, esos son los problemas que se podrían generar. Entonces, por uno ahorrarse unos pesos, pues eso dependerá de la moto, ¿sí? Ujú. De cómo se comporte la moto. Yo, la mía, no he visto cambio alguno, la verdad. No he visto cambio alguno. Eso sí, cuando bajo de altitud, trato en lo posible de echarle lo que llamamos acá el refajo. Ah, bueno, Eh, buen tema. Sí. Entonces, trato de echarle el refajo porque, pues, digámoslo así, que si yo esa moto la lleno con 50.000 pesos colombianos, o lo que querría decir 12 dólares Ujú. estadounidenses, ya no serían esos 12 dólares, sino serían 22 en gasolina extra, o O más. casi los 100.000 pesos llenándola con solo gasolina extra. Entonces, como que no, Pero qué no, algo tanta, así. por ejemplo usted, muy buen dato.
¿Cuánta mezcla le echa? ¿50-50? ¿Más extra que corriente o más corriente que Bueno, extra? hay un tema que solo lo he hecho como 2 veces, porque he bajado billeta, entonces le digo, vale la pena. Entonces, en esa ocasión no estaba tan vacía la moto, entonces le eché como 20.000 pesos de corriente y que me la fuliaran el resto con Un extra. galón más o menos. Sí, Sí. exacto. Un galón, esa moto es de 3 galones, 3 galones y medio, entonces serían como 2 galones de extra, más o menos. Ok, Y salió como toda la cuenta, salió como en 80.000 pesos en ese momento, y estamos hablando de hace 2 meses. Entonces, sí, claro, que en el bolsillo se nota. Y esos recorridos, pues ese tanque alcanza para 250 kilómetros, entonces alcanzaba para la rodada completa, que era ir a Guaduas y volver. ya. ¿Sí? Yo por lo general, por ejemplo, cuando hago ese tipo de mezcla, le echo 50-50. Entonces, ya no lo hago por plata, sino lo hago por, listo, un galón de primero extra y un galón de corriente. Sí, sí, sí. Cosa de que si llego al tope, pues va a tener un poquito más de extra que el del mismo corriente. Sí. Y lo mismo hago en el carro. Pero hay algo que me acabo de acordar, o por lo menos es una percepción porque nunca me he puesto a medirlo. Pero considero que cuando utiliza uno gasolina corriente en los que son de inyección con computadora a bordo y todo lo demás, el AECO y demás, creo que consume más cuando se le echa corriente que cuando se le echa extra. Es una percepción, pero no sé si usted alguna vez ha tenido esa. Es que ahí ese cuento sí es muy jodido de parametrizar, porque entonces ahí están muchas variables, ¿no? Si cogió carretera, si tuvo trancones, si le pisó duro a la Sí, eso moto. sí. Eh, Hay muchos factores que podrían generar que fuese mayor el consumo, menor el consumo o que sea igual. Tocaría sacar como un promedio y empezar como a analizar el tema, y todos los recorridos van a ser diferentes porque siempre cogerá un semáforo de más o cogerá un semáforo de menos y demás. Entonces es muy complicado como tantear en que sí sirve o si se reduce el consumo de gasolina o no, si es extra o corriente. Lo más probable, pues como funciona electrónicamente la vaina, es que probablemente sí, todo dependerá de qué gestión haga la ECU cuando tenga determinado combustible, si es que lo llega a saber, ¿sí? O sea, si sus parámetros le dicen, oiga, sí, es que, no sé, está detonando correctamente la gasolina que se está echando, está en tiempo, todo está en tiempo, y el valor de que le dé la sonda lambda diga, oiga, sí, la combustión es la adecuada, y empieza a meter más aire que gasolina, no sé, ¿sí? Sería como la única forma para decir, oiga, pero es que cuando yo le piso, cuando Sí, yo claro. le estoy metiendo muchísimo más gasolina y estoy gastando muchísimo más, Sí, claro, ¿sí? eso sí, Entonces, innegable. dependerá exclusivamente de cómo uno se comporta al momento de manejar. Pero podría decirse que si lo estandarizamos de pronto en la moto de alto cilindraje que requiere esa calidad de combustible, o no calidad, esa cantidad de De octanaje octanajes. para funcionar correctamente, es posible que sí consuma menos o alcance un poquito más la gasolina extra a la corriente. Correcto. Entonces digamos que como conclusión depende de el motor, básicamente. Depende del De la motor, compresión del motor y de depende del sus... motor insisto, pues de pronto en Bogotá dependerá de la moto como tal, que diga, oiga, no voy a no cascabelea con gasolina corriente, porque eso es otro tema realmente de debate. En muchos grupos moteros preguntan lo mismo, no, pero es que a mí, y ya cuando se empieza el debate, no, a mí sí me cascabelea acá en Bogotá, pero a mí no, y no tienen, obviamente, no tienen la misma moto. Por un lado eso, y por otro lado, no siempre el cascabeleo Eh, es por predetonación, sí, hay otros factores hay que otros podrían factores. generarlo. Exacto. ¿Sí? Entonces no todo es atribuible Al combustible. a combustible. Entonces sí tocaría mirar eh, especificaciones, configuraciones de cada moto para ver el por qué cascabelea en Bogotá. Sí, Pero señor. sí, de acuerdo. Bueno,
Cambiando de tema, yo le preguntaría, ahorita que está todo lo que es la movilidad ecológica y eléctrica de moda, las motos eléctricas no contaminan. Mm, pues, ¿qué le digo yo? Otra vez viene el depende. Aquí parecemos políticos porque ni frío ni caliente. Entonces, podría decirse que sí, en cierta forma, porque, a ver, dependerá de cómo se genera la energía que alimenta esa motocicleta, de su proceso de fabricación de batería, su proceso de reciclaje de batería cuando esas baterías se agoten. Eh, si aquí en Colombia pues no hay una buena representación, o bueno, todavía está como muy nuevo el tema, entonces son negocios pequeños o empresas pequeñas que están empezando a incursionar con productos nuevos de movilidad eléctrica, sea el que sea, y la regulación es tan laxa todavía y tan nueva, porque vuelve y juega, Sí, como es tan reciente el tema, pues no hay regulación al respecto. Entonces, al no haber regulación al respecto, ¿qué puede pasar? Pues de que simplemente digan, ah, no, pues sí, claro, yo no tengo que disponer de esa batería. Eso ya vendrá más como responsabilidad del fabricante, y el más no, propietario también. y también debería ser Sí, preocupación del propietario, pero es una práctica, si no lo hacemos con los aceites o con las llantas, o al menos aquí en Colombia, las llantas sí, hay veces que quedan por ahí ya tiradas, abandonadas, y nadie dispone correctamente de eso, o muy correcto. difícil. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo será con una batería que puede tener riesgo de incendio, que puede ser contaminante y muy contaminante realmente? Sí, ¿Cómo será? Yo no estoy, o sea, en contra de la movilidad eléctrica, me gusta porque es algo muy novedoso. Son motores que pueden dar un par muy bueno, ¿sí? muy superior Un torque y una sí, reacción totalmente superior a a una de una moto de combustión. alto desempeño, Ujú. ¿sí? Por ejemplo. Y de pronto hasta siendo, incluso hasta podría ser más barata. ¿Sí? En algún momento, en algunas, ¿no? No en todas, pero o se podría presentar la posibilidad de que un carro, perdóname, una moto mucho más barata eléctrica sea o pueda tener hasta incluso un mejor rendimiento que una moto de combustión, De acuerdo. ¿sí? Aunque no sé, desde mi punto de vista, para mí sí es un no. Es un no porque lo que usted acaba de decir es muy cierto. Por un lado está la fabricación, Ujú. ¿cierto? No sabemos la moto. Generalmente estas son motos chinas O lo o, que llega acá al país en moto china. sí, la gran mayoría, por no decir que el 99.9%. Ujú. Ah, lo otro es cómo se genera la energía para cargar estos vehículos, Ujú. ¿cierto? Porque por aquí en Colombia, que yo conozca, solo hay un parque eólico, que es el de La Guajira. Sí, correcto. No sé si hayan más, pero la verdad no, yo no los conozco. Por lo general son o hidroeléctricas, con todo el daño que puede generar a nivel de ecosistemas. Sí. Y estas que son termoeléctricas, que ya son por quema de carbón O de gas. o de gas, exacto. Entonces, que igual todas generan algún tipo de contaminante. Sí. Y muy totalmente de acuerdo con su merced con el tema del manejo de las baterías. Y yo te voy a decirle, o sea, si todavía nosotros cogemos esas baterías de fosforito, las AA, las AAA, y lo que hacemos es que la botamos a la misma cesta basura. O sea, es que le puedo decir hasta que ni siquiera nosotros hacemos como una correcta clasificación De de las los cosas pequeñas. de las cosas pequeñas, sí, de la basura como para mejorar nuestro ambiente. Vamos a era una batería. ¿Cómo será una batería? Inclusive, tengo casos de amigos que, digamos que lo primero que incursionó fueron las ciclas eléctricas. Ujú. Y tengo un compañero en especial que ya tiene guardadas dos baterías, porque esas tienen una duración aproximada de 1 a 2 años, Sí. esas baterías de las ciclas. Y las tiene guardadas porque en ningún lado se las recibe. Inclusive un día le dije, no, pues
vaya a cualquier almacén de cadena que a veces tienen repositorios para baterías, que uno ha hecho baterías y he visto que echan no solamente baterías, sino hasta teléfonos viejos y todo Claro. eso. Sí. Y me comentaba que no, que no le permitieron botar esas baterías allá. ¿Por qué? No sé. Pero ahí las tiene, o sea, por lo menos ha tenido la precaución de no botarlos en cualquier lugar. Pero igual el hombre no sabe qué hacer con esas baterías. Y no estamos hablando tampoco de unas tan grandes como lo pueda llegar a tener un carro, un articulado en estos que han llegado. Una moto yo creo que es como 2 o 3 veces posiblemente el de una cicla, Sí, más o menos. Pero igual, no sé si los distribuidores, las importadoras que traen este tipo de vehículos tienen ya cómo recoger esas baterías, darles el buen tratamiento, o bien sea para revivirlos, o bien sea para sacar otros productos de estas. sí, claro. Mm, lo desconozco, sería bueno de pronto un día de estos invitar a nuestro Power Electric amigo. Que nos cuente cómo están Sí. disponiendo ese tipo de elementos. Ujú. Pero digamos que en principio digo sí. De pronto no en la misma proporción o no con la misma frecuencia, ¿cierto? Sí, Que un motor a combustión, una moto tradicional, eh, pero sí genera. sí, de eh, alguna forma hay un impacto en el ecosistema. Correcto. Sí, dado el caso que no se disponieran correctamente o Ujú. en el caso de la energía que usen para recargarse. eh, E inclusive, mira que hay temas en común y usted lo dijo, el manejo de las llantas. La moto eléctrica sigue manejando llantas y sí, cuando se claro, acaban, van para la basura. Que la basura aquí es cualquier parte. digamos que ahí sí digo, depende de dónde uno va a hacer el cambio de llantas. Hay servitecas, por darle algún nombre, que sí hacen buen uso, las guardan, la mismo fabricante de llantas las recibe para hacer sus procesos. Como hay otros lugares donde, lo que usted dice, simplemente en algún momento llegan, buscan por allá la esquina, el barrio, la cuadra en donde nadie está viendo y allá las depositan. Sí, sí, y pasa constantemente. Inclusive yo me acuerdo que hace posiblemente unos 3 4 años en Fontibón, si no estoy mal, por algún motivo había una montaña De de llantas, llantas y esa cosa se prendió y produjo un impacto ambiental que, me acuerdo, fueron 1 o 2 días que en la ciudad tocaba andar con tapabocas. con tapabocas por la contaminación que Y generaba. creo que también afectaba el aeropuerto, si no estoy Sí, mal. señor. Sí, Si no porque estoy eso mal, fue. también hubo una afectación en el aeropuerto, sí lo recuerdo. Sí, exacto. Entonces, das de cuenta el efecto que genera el no tener un buen manejo de los Una buena elementos. disposición, sí. Ujú. Bueno, Bueno, entonces, pasando a otro tema, hay otra pregunta. Bueno, don Mauro, y tenemos aquí la pregunta del cierre, o las preguntas del cierre sí. de este nuevo podcast que estamos hoy culminando. Bujías de iridium y filtros de alto flujo elevan la potencia de las motos. ¿Qué opina usted, don Mauricio? Digo que ese es uno de los grandes mitos falsos. Eh, en especial el tema de la bujía. Y yo creo que es un tema de entender el funcionamiento de la mezcla y qué es lo que tiene que hacer la bujía, ¿cierto? Ujú. Porque pues básicamente qué es lo que pasa dentro de la cámara de combustión. Una mezcla de gasolina, aire, una presión que genera el pistón Ujú. y ya cuando está en su máximo compresión, la chispa lo único que hace es encender, Sí, correcto. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, yo creo que el que sea de platino, iridium, cobre, lo único que hace es que ese tiempo en que la hécula le dice al generador que envíe esa señal para que se genere esa chispa, puede ser unos, no sé, milisegundos más temprana o más tarde, dependiendo del material.
más o menos, más o menos. Sí y no. Pues digámoslo así que técnicamente hablando, digamos, lo que va a generar, digamos, el iridium o el platino o el cobre es que es la calidad de esa chispa. Sí, que la chispa sea de la mejor calidad posible, serían en el caso de las de iridium, ¿sí? Y de durabilidad del material, ¿sí? Okay. Porque el cobre sería mejor conductor que los demás elementos que se usan para hacer los electrodos de las bujías. Sí. Pero ahí está el tema de duración y de calidad del chispazo, ¿sí? Porque el chispazo va a ser siempre el mismo, porque donde se va a ver afectado, o sea, que puede pasar, ¿no? Ejemplo, uno está andando, mando a lavar la moto, ¿sí? Okay. Y preciso, le dieron con el pistolazo cerca del motor y cerca donde está las bujías o la bujía, y preciso se humedeció el cable de alta de la bujía. O si digamos la moto cuenta con bobinas directas a la bujía, que se haya mojado la bobina, la bobina de alta. Pues, ¿qué toca hacer? Pues uno quita y limpia el cable o la bobina. Pero ¿a qué voy? A que dependerá es realmente del conductor, no de la bobina, perdónenme, no de la bujía. La bujía va a hacer el chispazo en el momento que la bobina de alta mande la señal, por decirlo así, y que la ECU le mande la señal a la bobina de alta, la bobina de alta eleva el voltaje y lo mandó a la bujía. Pero, digamos, en el caso de los materiales en los electrodos, lo que va a generar es la calidad del chispazo. Y eso que hay varios tipos de bujías. Hay bujías que tienen 2 o 3 electrodos, eso dependerá mucho de... De hecho, he visto hasta de 4, que supuestamente cada una tiene un mayor acercamiento entre el nodo y el cátodo. Lo que va a pasar, lo que va a suceder, porque uno calibra esas bujías, uno como técnico llega uno y tiene una herramienta especial para calibrar la distancia entre los dos electrodos, sea la adecuada para que haya ese chispazo, porque si está muy abierto, pues no va a haber chispazo. Y si está muy cerrada, puede ser que el chispazo sea tan rápido que no alcance a dar combustión a esa mezcla de aire y combustible. Entonces, en ese orden de ideas, si en el caso de esas que traen varios electrodos, sí, lo que va a hacer es asegurar de que la energía encuentre el camino más cercano para pasar, ¿sí? No quiere decir que vaya a encender las 4, no. El chispazo va a coger por el camino más corto. Eso le iba a decir. ¿Sí? Digamos que por regla general la energía siempre va por el camino más rápido para llegar al polo tierra. Sí, entonces, por lo general va a coger la más cercana, la más próxima. Correcto. Que esa es la que considero que usted dice, la que uno calibra para que tenga lo que diga el fabricante, que es la distancia de esa bujía. E igual, también hay que tener en cuenta otra cosa. Yo no sé por qué la gente no lee berraco, mano. No, eso es... Entonces, aquí voy. Yo me he encontrado, es más, en mi propia moto encontré una bujía que no correspondería. O sea, hace su función y todo, tiene la misma distancia que pide el manual, pero no corresponde. Entonces, no corresponde porque no tenía la... como el cuadrante se llama eso, el cuadrante adecuado para poder apretarla. No, o sea, como lleva un cuadrante que no es, ¿sí? ¿El cuadrante te refieres al...? Donde uno hace... ¿La fuerza para apretar o...? Correcto, ese es el cuadrante. Ya, okay. Entonces no lleva el cuadrante adecuado, pues simplemente la llave de copas no entra. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues claro, porque no lleva la bujía adecuada. ¿Sí? Las bujías, entonces, bueno, también hay otro tema ahí técnico que es el grado térmico de la bujía. Eso le iba a decir. ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces, hay otra cosa, por ejemplo. Eso es como los aceites, no es que con aceite de cocina funcione, no.
Hay unos ciertos parámetros, igual la bujía también Exacto. tiene unos parámetros definidos por el fabricante y así no debe uno Por comprarlo. eso, digamos, en sitios buenos, lo que le van a preguntar a usted, bueno, ¿usted qué moto tiene? No tengo moto tal, listo. Entonces, esa persona revisa en su catálogo, mire, es la bujía tal, y le dice el grado térmico y le dice todo. Bueno, uno empieza a jugar con eso, uno como mecánico, y para evitarle el chicharrón al cliente, porque lo adecuado sería, pues repare la moto, ¿sí? Pero no, de pronto la moto ya está pasando aceite, ¿sí? O tiene otros problemas de compresión. Ahí empiezan a variar los grados térmicos que debe llevar la bujía. O lo que hacen como para venderla, ¿no? Entonces, para que no bote tanto el humo negro, entonces... Correcto, pero ¿qué sería lo adecuado? Reparen la moto, ¿sí? Que después el daño les va a salir más costoso. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, sí, digamos cuando ya está perdiendo compresión, entonces, bueno, hago aquí un paréntesis que me acordé de otro mito que no hemos hablado. Cuando mi moto está pasando aceite, ¿qué debo hacer? ¿Colocarle un aceite más, más grueso? Y sí. Oiga, sí, para que no nos quede por fuera. Sí, que si es 10-40, entonces le pongo 20W50. 20W50 y... No. Sí, no. Eso es un no. Y los que nos estén escuchando y tengan moto y estén empezando en este mundo, hombre, no le cambien el aceite que lleva su moto. ¿Sí? Porque es que el mecánico del barrio le dijo, el que tiene moto ya, no, eso métale de 20W50 que no pasa nada. No. Échale el mismo de carro. No. No. Es correcto. Uno, digamos en el caso de cualquier, ya sea moto, carro o otras cosas que utilicen aceites para funcionar, remítanse al manual. Si el manual dice tal aceite es el que debe usar, ese es el que deben usar. Si empezó a pasar aceite y el mecánico del barrio le dice, oiga, no, es que le va a funcionar mejor con, o más bien, le va a dejar de consumir aceite con un aceite más grueso. No, ¿por qué? Porque es que todos los conductos de lubricación de la moto están diseñados para ser usados con la viscosidad del aceite que recomienda el fabricante. ¿Sí? Sí. Si yo le cambio esa viscosidad a uno más ligero o a uno más grueso, ¿qué puede pasar? No va a pasar, no va a fluir bien. Correcto, puede que no se lubriquen bien o correctamente otras partes lejanas del motor, puede que la bomba de aceite empiece a funcionar mal. Claro, ¿sí? Que le está exigiendo más de lo que para lo que está diseñada. O está pasando mucho más aceite y no se queda el tiempo correspondiente en las partes del motor que requieren ese aceite. Entonces, al final de cuentas, otra vez, va a salir más costoso la solución que de esos daños que se pueden generar. Inclusive lo que va a hacer es acelerarle el daño. ¿Sí? Entonces, si de pronto estaba pasando, pues eso lo que hace es que se dañe mucho más rápido el motor. Sí. Que se dañen, inclusive lo que usted dice, elementos adicionales que con una correcta atención a la moto se hubiese logrado. O inclusive, así no le hagan atención, porque de pronto no hay dinero, alguna cosa, pero continúen echándole el mismo tipo de aceite definido por el fabricante en el manual de usuario de la moto. Entonces no es muy importante, no es que usted tiene una moto, su moto es 2002, sí, de pronto tengo la misma moto, pero la mía es 2015, solo por dar un ejemplo. Ahí ya podemos tener diferencias de aceite. Claro, y casualmente sí, las hay, porque son motores diferentes, a pesar de que el motor es 2002 y el otro es 2015, pero son fabricantes diferentes. Exacto. En el caso de la mía, por ejemplo, son fabricantes diferentes. El motor es austriaco, el viejo, y el nuevo es motor chino. Exacto, no es que porque yo utilizo uno, entonces yo utilizo la misma suya. No, cada uno lea su manual dependiendo de el modelo y año. De su moto, específicamente. Exacto. Bueno, ese entonces era un el punto. Paréntesis que estuvo buenísimo. Sí, estuvo perfecto. Faltaba eso por hablar. Y ahora viene el tema de los filtros. Eso le iba a decir, los filtros, los de alto flujo. Yo le tengo cierta precaución, ¿cierto? Porque mi concepto, a mayor flujo, eso es como cuando uno echa harina, cuando uno está en repostería y eso que echa
harina sobre un colador, depende de los huequitos que tenga ese colador, puede pasar más o menos harina. Sí, sí, sí. Significa que los huecos pueden ser un poquito más grandes para que haya mayor flujo. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista es a más grande, no solamente pasa más aire, sino también más partículas que puedan llegar a dañar el mismo motor. Sí. O sea, más mugre que pueda llegar a depositar en los inyectores, en las mismas cabezas de fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema, eso como que, ese es mi punto de vista. Listo, Sí pueden mejorar la potencia si se hacen otros cambios, pero por sí solos no creo. No, yo creo que ahí sí lo que digo es más contraproducente que lo que se pueda generar de optimización o mayor caballaje. Bueno, yo como lo veo, desde la parte técnica, medianamente de lo que puedo hablar. Hay dos cosas, ¿no? Hay que diferenciar filtros de alto flujo buenos, filtros de alto flujo chinos Sí. o de mala calidad, y que hay motos que pueden utilizar filtros reusables de espuma y estos los cambian generalmente por filtros de alto flujo o de mayor ingreso de aire chinos también, que quién sabe qué calidad tendrán. Bueno, pero entonces, los filtros reusables. Yo estoy de acuerdo con los filtros reusables, pero hay que hacerles el mantenimiento correspondiente, ¿sí? Porque se pueden tapar fácilmente. También puede pasar de que al taparse, pues más bien sea un problema para la moto porque no va a tener el aire correspondiente para hacer una muy buena combustión y le va a empezar a consumir más gasolina por ese faltante de aire. ¿Sí? Están los filtros chinos, pues hay que tener cuidado. Efectivamente, como usted lo mencionaba, don Mauro, al tener mayor flujo de aire también va a haber mayores partículas, o más bien, partículas más grandes podrían ingresar a la cámara de combustión del motor. Sí, correcto. ¿Y qué sucede con eso? El nivel de tolerancias de la parte interna o del funcionamiento de un motor es mínimo, pero muy mínimo. Estamos hablando de medidas muy pequeñas. Entonces, si se empiezan a entrar partículas que empiezan a rayar el cilindro, ¿sí? Vamos a empezar a perder compresión. Claro. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, de pronto, sí, claro, el filtro de aire podría darle a usted un poquito de mejor performance porque entra mayor aire siempre y cuando, lo que su merced decía, se hagan los cambios correspondientes en la reprogramación de una ECU, si la moto es con inyección electrónica, o yo setear mejor mi carburador para compensar el aire que se está ingresando de forma adecuada, sincronizar bien la moto, que a eso sí se le llamaría una sincronización, sincronizar bien el sistema de admisión de mi moto para que sea lo más eficiente posible, que se aproveche todo ese aire que ingresa. Eso le iba a decir porque cuando son motos de inyección, por más aire que usted le quiera meter, la ECU le calcula. Exacto, la ECU dice, no, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Exacto, hasta tal punto de gasolina y hasta tal punto de aire por más presión que haya. O sea que ahí no hay. Por el tema de cuando son carburadas, lo que usted decía, yo considero que ahí sí se puede generar, por el contrario, una disminución de fuerza, porque le estamos inyectando mucho más aire a la mezcla, o sea que la gasolina ya se vuelve ineficiente. Entonces cuando se hace la combustión, pues al estar pobre en gasolina, pues no va a generar el mismo impulso hacia el pistón. Entonces, efectivamente, pues si no va acompañado con cambios de chicleres en el caso del carburador, e inclusive del exhausto, porque igual por un lado tú le estás metiendo mucho aire y la salida sigue siendo la misma, reducida o con lo que haya, pues va a tener ahí un problema. Hay otro punto adicional que no hemos hablado y son los exhaustos también. Los exhaustos, pues yo podría ir, no sé, dar un ejemplo. A Exhaustos Bogotá, para dar como una marca.
Y allá hay un poco ¿no? de punteras, y usted puede ver las punteras que usted quiera, pero bueno, que le puedan mejorar el sonido, pues no sé, entre gustos, Eso es muy discutible. entre Exacto. gustos, Digamos que, yo soy más clásico, que me quedo exacto. con el sonido que tiene mi moto y no tan ruidosa. Pero, pero digamos, volviendo a hablar técnicamente del tema, Sí, sí, hay que tener, digamos, si yo voy a aprovechar lo que ingrese de aire para generar una mejor combustión en mi motocicleta, o más bien generar un poquito más de potencia, también debo mejorar la parte de salida de esos gases. sí. ¿Sí? Hay muchas motos que tienen, que las, digámoslo así, entre comillas, vienen con una mariposa en la parte del exhausto, precisamente para mejorar la combustión de la misma. Ujú. Entonces, todos esos sistemas, que eso se ven en motos de alto cilindraje más que todo, que tienen este tipo de válvula o de actuador en el exhausto, todo Ujú. eso hay que mirarlo y realmente estar muy bien asesorado, digamos en el caso de una moto de alto cilindraje, Sí. bien asesorado de que realmente si le voy a ganar, no sé, 10 o 15 caballos de fuerza que harían la diferencia notablemente, eso sí, para Sí. que vamos a decir mentiras, Ujú. se va a ver notablemente esos cambios, Sí. ¿sí? Pero Ujú. se tiene que hacer bien acompañado. Oiga, voy a hacer una prueba en dinamómetro Dinamómetro. de qué potencia tiene mi moto y a ver si con los cambios de programación, de admisión de aire y de escape estoy generando más y si vale la pena o no vale la pena. Y eso que inclusive hay motos que no se dejan cambiar el mapa. Entonces ahí es donde Donde entra empieza Cristo a padecer a ver No, qué puedo hacer. simplemente la gente piensa, "Ah, no, compro un Power Commander y ya con eso se soluciona todo". Y yo digo Puede que que sí que no. puede que sí, lo que usted dice, tiene que ser una persona con buenos conocimientos, con buen equipo para hacer las mediciones, Sí, de efectivamente poder indicarle, mire, es que en la curva de potencia sí se ve realmente un cambio un cambio significativo. significativo. Exacto, mire, antes, después. Pero que si no, pues es como gastar la plata en... Y bueno, y también hay otra cosa que uno debe aclarar, que la gente, pues a veces el gomoso, pues no le importa, ¿no? Pero eso le quita vida útil al motor. Claro. El motor ya viene, digámoslo así, que programado para trabajar a tantos RPMs, a dar tanto caballaje. Y si yo llego y le digo, oiga, no, qué pena, necesito más caballos de fuerza, pues toda esa fuerza de más que va a hacer, pues se va a traducir en un desgasto más prematuro del motor y que sea necesario repararlo a un tiempo menor que lo que venía ya por fábrica programado, por decir, Predestinado. darle una palabra. Inclusive, estar uno dispuesto a perder la garantía posiblemente. Porque Y uno, lo más seguro es que sí. sí, porque lo que usted dice, ya estoy cambiando los parámetros para lo cual fue diseñada, para Mm, el tiempo que fue diseñada, para los elementos que tiene, están diseñados. sí, Por eso es que, por ejemplo, cuando en un carro le ponen turbo, pues tienen que hacerle no solamente los cambios de inyección y demás, sino en el pistón también tienen que hacerle algunos cambios, porque el pistón normalito sí, se va a exacto. reventar. Entonces, son una cantidad de modificaciones que hay que revisar y que el experto es el que en un momento determinado le puede decir, podemos llegar hasta acá o se le puede dar más. Lo que pasa muchas veces en las motos de carrera. Solo las tienen para uno, máximo dos competencias. Y ya cogen el motor para afuera y montan otro y arranquen otra O vez. vuelvan a reparar el motor que tienen y vuelvan a Pero montar. ya son casos muy específicos para competencia. Pero para la calle, uno que pues sí le cuesta, no creo que uno se va a arriesgar a tanto. Bueno, yo Pues sí para. puedo decir que tuve una Duke 200 con una Crapode que sonaba delicioso, pero porque ¿qué decía el fabricante? No solo da 2 caballos de más, pero vaya a comprarlos a ver si realmente es así. Exacto. Seguramente, probablemente, pero una Duke 200 ganar 2 caballos de fuerza, pues bueno, de pronto sí, pero
como siempre digo, para andar a 80. Eso le iba a decir yo. Si fuera para competencia, uno dice, listo. Pero para nosotros, ¿qué? No somos tan, somos más bien como más bien para gustos. Sí, eso sí, de pronto no está el que siempre en todos los semáforos le gusta hacer las competencias de semáforo a semáforo. Pero, pues digamos, como por lo menos en mi caso, no soy como tan. No, yo dejo que sí, hágale. Si alguien se quiere matar, adelante, allá puede seguir. Exacto. Entonces, pues uno va como a su ritmo y pues eso ya lo hablamos en su momento. Listo. Pues, don Mauro. Antes de terminar, señor. don Víctor, recomendación para los que escuchan y los que ven este audio: suscribirse, seguirnos, que nos seguiremos cada semana publicando nuevos podcasts. Entonces, y recibimos recomendaciones del público en general. Abierto a todo. Estamos tanto ustedes nos escuchan, estamos para escucharles, para leerles. Exacto. Entonces, que esperamos de que haya sido de su agrado el tiempo que nos han acompañado aquí y los esperamos con un nuevo podcast próximamente. Claro que sí, jóvenes. Don Víctor. Buenas noches, don Mauro. Estamos hablando, que esté muy bien. Gracias, señores. Hasta luego. Chao.